Va a estar muy buena la clase de hoy con los ejercicios que tengo por ahí. Voy a colocar esto por aquí. A ver, Franco, la pregunta es, en la figura tenemos que AB es igual a BC igual a CD. Calcula el valor de X. Ya. ¿Cómo haríamos ahí? Entonces, rato. Ya, decía que es. Muy bien. Ahí estás indicando que AB es igual a BC igual a CD. Excelente. Como AB es igual a BC, tú tienes dos ángulos iguales. Como BC es igual a CD, también tienes dos ángulos iguales, ¿cierto? Sí, ¿Qué rato. más? Entonces, X es igual a. O sea, estás llamando ese ángulo alfa. Es válido. Sí, Es y válido. este vale. Y entonces, de ahí que había hecho, pero. Acá es 2. Pero no te la aprendas de memoria. O sea, no te la aprendas de memoria. O sea, trata de tú mismo hacer un análisis. Sí. No, o sea, por Ajá. este es el ángulo, o sea, dos ángulos internos es este ángulo externo que está acá abajo, por eso es 2 alfa. Correcto, muy bien. Exactamente. Creo que me olvidé cómo sacar el ángulo de D, que era. Ya. Sí se puede. Sí, 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 sí. Claro. Si este es acá, este es 2 alfa igual, porque este es igual a este de acá. O sea, Ujú. este, porque sí isósceles. ¿Cuál es el triángulo isósceles? Exactamente, muy bien. Como Ajá. ese ángulo vale 2 alfa, el de al lado vale Ujú, 2 alfa. Ah, no tanto porque sea isósceles, simplemente es verdad, es isósceles, pero porque tiene ujú. dos lados iguales. Si BC es Sí. igual a CD, tienes dos ángulos iguales. Muy bien. Excelente, Franco, vas bien. Entonces, 2 alfa más X. 2 alfa más X. Rápido. Esto sería Ujú. 2X, no, 2 alfa Ese sería, más. ¿Ya? ese ángulo es 2 alfa más X. Sí. ¿Por qué? 2 alfa más X porque estos dos ángulos externos dan ángulo interno, da este ángulo externo. Ya, muy bien, muy bien. Sí, sí, Acá de rojo. tienes razón. Este No, da. no, muy bien. Sí. ¿Qué más puedes hacer? Vas bien, vas Eso, excelente. ujú. Entonces, Este sí, sí son divertidos. Ujú. fotógrafo un rato. A ver, creo que me equivoqué. Vale. ¿Por qué? ¿Vas bien? ¿En dónde? Sí, sí, sí. No, no, acá en la operación, un ratito. Ya. O sea, todas las ecuaciones que has colocado en el triángulo están perfectas. Es así, Es adentro del alfa triángulo. más alfa X Alfa. más 2 alfa igual a 180 por Ya. todo el triángulo. Sería Ujú.
O sea, ya va. Estás colocando la ecuación del ángulo interno. Alfa más x más 2 alfa igual a 180. Perfecto. Fíjate, 2 ahí como alfa. referencia, para que no te pierdas cuando cuando estés en un examen, tú simplemente le colocas así. Esto proviene del triángulo ABC. ABC. Y le colocas 2 puntos para tener una referencia, ¿entiendes? Pero vas bien, Sí. Entonces, más x da 4 alfa más x. Ya. Exacto. 4 alfa más x igual a 180. Perfecto. Ya. Ahora, ¿qué otra ecuación podría ayudar? Me falta una ecuación más, rápido. Profe, creo que x es igual a alfa. X es igual a alfa. ¿Y por qué dices eso? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Sí, porque aquí terminaría en 3x. O sea, ¿cómo llegas a la conclusión de que ¿Verdad? Y más alfa, una pregunta, Franco, que veo que no has utilizado aún ese dato, ¿Cuál? que todavía no lo has utilizado? El ejercicio automáticamente no te está dando este dato. Ah, Ese dato 4x, ¿verdad? no te sirve de nada. ¿O sí te servirá para algo? Ah, 2 alfa Ujú, más x ujú, más alfa ujú. ¿Es igual a qué? igual a... Esa era la Exactamente. relación que faltaba. Sí, Esa sí. era la relación, porque el ejercicio como tal te tiene que dar un dato para tú también resolver la incógnita. Porque tú dices, oye, todavía me falta alguna ecuación que yo pueda relacionar alfa con X. Entonces, Entonces, aprovechas ese dato que alfa. te dan y alfa, exactamente, ahora sí. Y como este vale alfa, Como ese vale alfa, muy bien. ¿Cuánto te quedaría? 6, no, perdón, 5 alfa, perdón, me equivoqué. Tranquilo. ¿Verdad? 5 alfa, no. Ah, no, sí. Si X igual a alfa, te quedaría eso. 5 alfa entre Ujú. alfa igual a 32, no me equivoco. 180 entre 5, no sé. A ver, rápidamente. A ver acá. 180 entre 180 5, entre 5. 5 por 3, 15. Le quito 3. Me quedaría 3 bajo el no, 0. 36. 36. 36. Entonces, 30. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo alfa perdón, sí, sí, ¿cuánto vale el ángulo alfa para que cumpla esa condición? 36. Eso sí, en el enunciado, o sea, en la respuesta, tú directamente le colocas x es igual a alfa y como x igual a alfa vale 36 grados. Excelente, Franco. Voy a hacerle un print de pantalla, te lo voy a pasar, voy a colocar en pausa el video un momento Oh, ya, ya. para que lo tengas. Ya. Ya. Si puedes hacer el triángulo abajo,
para que hagas la explicación sería genial. Y ahora. Por ejemplo, tenemos en un triángulo ABC. Muy bien. Entonces, primero marcamos los vértices. Excelente. Ajá. Te dice, se traza la cebiana AD. Entonces, ¿cuál es la cebiana AD? Excelente. Claro, esa misma, porque Ah. sale del vértice A, Ujú. es como una recta AD, de A a D, y se forma por esa cebiana. Correcto, muy bien, muy bien. O sea, nos dice el punto inicial y nos dice el punto final. Comienza en el vértice A y termina en el punto D. Excelente, excelente, Franco. Ahora, por ser una cebiana, no necesariamente BD es igual a DC. ¿O sí, Franco? ¿Qué dijo, profe? DB, Que por ser una cebiana, ya. Ah, BD, en- DC, no. Por ser exactamente. cebiana es distinto, los lados. Muy bien, pero eso sí, podemos tomar estas relaciones que nos dicen. BD igual a DA, que fue lo que tú hiciste. BD igual a DA y DA igual a AC e igual a BD. Excelente, Franco. Ahora, con esas relaciones, ¿en qué nos permite? ¿Qué podemos hacer con esas relaciones, Franco? Acá dice, es un isósceles entonces. Ya. ¿Cuál triángulo es isósceles? Y acá. Muy bien. Excelente. Ese ángulo es igual a ese ángulo. Excelente. Muy bien. Ya me dijeron que el de acá, el que lo voy a poner en verde, A ver. es el ángulo M. DAC. ¿Cierto? Ujú. Pero lo podrías colocar de una manera, o sea, colocarlo con la denotación correcta, por favor. Ya. Ujú. Sí, porque ahí se ve medio. Así es, profe, ¿verdad? Mire, Ya. El ángulo. Muy bien. eso sería todo. Tipo, Primero es la M. Primero es la M y luego. primero es M y el ángulo. Ya. Entonces es al revés. Correcto. Correcto. Pensé que era el ángulo M. No. M y el ángulo. Correcto. Muy bien. Ya. Y ahí lo puse en verde aquí en el triángulo. Y dice que ese ángulo es igual a 4M, ¿no? El No, ángulo perdón. verde. No. Y dice que 4M, que es ABC. ABC es 4M. Ya, El ángulo. pero podrías hacer esto más sencillo. Míralo así, Franco. Puedes decir que el ángulo, la medida, acuérdate que M es la medida del ángulo DAC, le puedes dar una variable. Puedes decir que vale alfa. Más fácil. Puedes hacer eso para que no te complique. Entonces, en vez de colocar la medida del ángulo de AC, simplemente colocas alfa. Más rápido. ¿Sí lo ves? Ya, sí. Ujú. Pero iba a llamar alfa los isósceles, por eso. O bueno, llámalo entonces beta o tita. Ya. Lo importante es una letra. A ver, lo voy a cambiar por tita. Tita. Profe, creo que está muy chiquito. Mejor lo hacemos esto en el. Lo hacemos en la pizarra, ¿verdad? Sí. Sería muchísimo mejor. Pero espérate. Déjame copiar. Yo tengo acá el ejercicio. Ya, pero yo también, yo no lo tengo copiado. Ahora. Dame rápido. Quiero copiar las relaciones. La medida del ángulo DAC es igual a 4 veces la medida del ángulo ABC. Ya. Ahí. Voy a compartir pantalla. Ahí. Ahí sí tenemos toda la pizarra virtual. Ya. Entonces, nos dicen primero que nada que tenemos un triángulo de vértices A, B y C. Excelente.
Entonces, en ese triángulo A, B y C, primero colocamos los vértices, vamos a colocar. Recuerda siempre eso. Primero dibujamos el triángulo y luego colocamos los vértices. Excelente. Ya. Ahora. Detrás de Sevillana de AD. Ahora trazamos la cebiana. Muy bien. Así está perfecto el gráfico. Ahora, luego de trazar la cebiana, simplemente marcamos las relaciones. ¿Qué relaciones nos dan? Ahí sí te voy a ayudar, Franco. O sea, te voy a colocar en azul, que BD, lo voy a colocar aquí. BD es igual a DA y es igual a AC, justamente lo que hiciste en el triángulo. Excelente. Entonces, BD es igual a AD y es igual a AC. Ahora, te están dando una relación, te están diciendo que la medida del ángulo, de AC, ¿a qué va a ser igual? Bueno, la medida del ángulo DAC es igual a 4 veces, ya va, déjame borrar aquí, es igual a 4 veces la medida del ángulo ABC. Entonces, ajá. Ahora, Franco, ¿qué nombre le vas a colocar a cada uno? Fíjate, eso que acabas de hacer sería la medida del ángulo ABC, ¿cierto? Fíjate que estás colocando la medida del ángulo ABC, vamos a colocarla de otro color, va a ser igual a alfa, ¿cierto? Lo llamaste alfa. Sí. Y la medida del ángulo DAC, ¿qué ángulo lo estás llamando? BAC, alfa y acá que ponemos No, ahí tiene que ser X, entonces, ¿no? X. podría ser X o tita. Siempre trata de Ya, sí. colocar letras griegas para que se te haga más sencillo. X también, puede Ya. ser X. Entonces, en este caso lo colocaste como tita. DAC igual a tita. Ya, entonces, tienes la relación de que DAC, Entonces sería que es tita, es igual a ¿quién? A 4 veces alfa. Entonces, en vez de colocar tita, profe, esto sería alfa más tita, ¿verdad? ya te digo, alfa más tita, correcto. Correcto, ese sería alfa más tita, muy bien. Pero en vez de trabajar con tita, ¿no sería más fácil trabajar ya directamente con un solo ángulo? Ahorita que estoy viendo el triángulo. ¿Qué es lo que me piden? O sea, te Calcula piden calcular, M, vamos a colocarlo aquí, calcular el ángulo M. BAD. Te piden el ángulo BAD. Eso es lo que te piden. Entonces, el ángulo BAD, en nuestro caso, ¿quién va a ser? BAD. En este caso, el ángulo formado por BAD, ¿a quién va a ser igual, Franco? El ángulo BAD. Ajá. B, es igual a tita. ¿Cómo? BAD no es igual a tita. BAD, ajá. B, vamos a buscarlo. BAD. Entonces, ¿cuál es el ángulo BAD? Tita, ¿estás seguro? BAD no es tita. Si este es B, B, este es A y este A, es D, es tita. no, perdón, alfa, me confundí. Alfa, Yo todo confiado, perdón, alfa, no me está. perdón, Cuidado con los perdón. ataques. Cuidado. Sí, sí, perdón. Ajá. Me Entonces, confundí. ¿qué otra cosa vamos a hacer? A ver. Este ejercicio está bien level. O sea, el resultado se puede conseguir de una manera fácil, pero la respuesta no es tan fácil. ¿Cómo haríamos? O sea, ya vas a ver lo que va a pasar. Cuando tú estés calculando el ángulo, ya te darás cuenta lo que va a pasar. ¿Qué ecuación nos permite calcular ese alfa, Franco?
¿Qué ecuación me dijo que me permitía? Ya. ¿Qué ecuación te Entonces, lo mismo que hice creo en la anterior. Alfa más alfa, Ujú. 3 alfa más tita igual a... Ah, no. Me faltaría encontrar... Y tita es igual a... Pero Es fíjate algo, muy Frank. parecido al anterior, profe, creo. No, o sea, ¿No? todos los ejercicios de geometría son parecidos. Todos. Ya. Si Ah, te soy bueno, ya. sincero, todos. Lo que pasa es que, fíjate algo. Recomendaciones siempre que hagas un ejercicio de geometría. Aprovecha las relaciones que te dan. Si ya te dicen, Franco, Ujú. si ya te dicen que Mm, tita vale 4 alfa, ¿qué te conviene? ¿Tenerlo como tita o dejarlo como 4 alfa? ¿Qué te conviene? 4 alfa. Dejarlo como 4 alfa, ¿cierto? No es más sencillo dejar aquí 4 alfa. Pero, ¿por qué era 4 alfa, profe? Porque, fíjate, nos daban que el ángulo DAC, el Ya. ángulo DAC De AC es igual era M. a 4 veces el ángulo ABC. Entonces, el ángulo ABC es alfa. A, Entonces, B, ese ángulo es A, 4 B, veces C. alfa. A, Ah, ya. B, C. Sería este Ya. alfa, ¿cierto? Entonces, este tita, en vez de tenerlo como tita, no es más sencillo Ah, tenerlo como... entonces ya está resuelto ya el ejercicio. Dices tú, dices. Bien. ¿Por qué? Ya vas a ver, quiero que te enfrentes. Justamente por eso quiero que te enfrentes tú en este ejercicio. ¿Qué harías? Ujú. A ver algo. Mm, ujú. Ya va, Franco. Estás cometiendo un error. Ahorita que estoy analizando esto. ¿Por qué? Fíjate algo, ya va. Este ángulo vale alfa, ¿cierto? Franco, antes que sigas escribiendo, ¿me escuchas? No sé si se te fue la señal, ¿me escuchas? Franco, ahí. ¿Me escuchas? Si escuchas lo que yo digo, ya, perfecto. Franco, ve. Fíjate, quiero que en el chat me puedes escribir en el chat. Si yo es dos ángulos, este ángulo vale alfa y este ángulo vale alfa. Por teoría, ¿cuánto vale este ángulo externo? Si este vale alfa y este vale alfa, ¿cuánto vale este ángulo externo? 2 veces alfa, entonces aquí está mal. Aquí faltaría el 2, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ahora, si este ángulo vale 2 alfa y este lado es igual a este lado, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale? 2 veces alfa, muy bien. Entonces, tienes que estar pendiente con esas condiciones. Tú tienes que analizar bien tu triángulo y verificar que esas condiciones se cumplen. Si tú ves que no se cumplen, algo está mal, automáticamente. Entonces, fíjate algo. Esta relación que acabas de colocar con lo que acabas de hacer, ¿está bien o está mal? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería entonces la relación bien? A ver, ¿cómo sería? No, pero no tienes que borrar todo el triángulo. No tienes que haberlo borrado todo. Franco, ¿qué pasó? Estás borrando todo el triángulo, no lo tienes que borrar. El triángulo estaba bueno. El triángulo estaba bueno. Esto era lo único que estaba mal. Esto no, aquí. Esto estaba bien, aquí era alfa. No, ahí era alfa.
Aquí era alfa. Entonces era alfa, mira, alfa, 4 alfa, alfa y 2 alfa. Está bien, así sí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que borrar? Esto que está aquí. Eso. Eso no se cumple con esas condiciones, ¿cierto? Entonces, vamos, eso sí, bórralo, bórralo. Voy a borrar este yo, espérate. Ya. Muy bien, 2 alfa más 5 alfa. 2 alfa más 5 alfa más alfa igual a 180. Bien, bien, excelente. Así es como es. Entonces, 108 alfa igual a 180. Muy bien. Entonces, alfa es igual a ¿quién? Franco, aquí es donde viene la parte interesante del problema. Justamente aquí. Fíjate algo, Franco. Cuando nosotros realizamos este tipo de ejercicios, nos damos cuenta que nos está dando un número decimal. Y los grados no pueden estar en decimales. Si te has dado cuenta, tú siempre has tenido 30 grados, 32 grados, 40 grados, 55 grados, siempre un número entero. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un grado en decimal, debemos de transformarlo ¿a quién? A grado, minuto y segundo. Entonces, si te das cuenta, nos está dando 180 entre 8. Y si nosotros calculamos 180 entre 8, ¿cómo nos va a quedar? Vamos a calcularlo. 8 por 2, 16. 8 por 2, 16. 18 menos 16, 2. Bajo el 0. 8 por 2, 16. ¿Cierto? Ahora, 20 menos 16, 4. ¿He terminado el ejercicio? No. Le tengo que agregar una coma. ¿Y qué? ¿Qué hago ahí, Franco? Gracias a la coma, le agrego un 0 aquí. Entonces, yo debo de multiplicar un número por 8 que me dé 40. 5 por 7, 35. 5 por 8. 5 por 8, 40. Pago. Entonces, eso me está dando 22,5. Pero yo no lo puedo dejar así. Repito, tú tienes que buscar que el grado te dé un número entero. Si te da en forma decimal, ¿qué debemos hacer? Tenemos que transformar ese grado a grado, minuto y segundo. En este caso, tú lo puedes dejar como grado y minutos, que es lo que va a pasar ahorita. Por ejemplo, ese 22, yo no lo puedo ver como 22 grados más 0,5 más 0,5. 22 más 0,5, 22,5. Pero fíjate algo, un grado, ¿a cuántos minutos equivale? Un grado equivale a 60 minutos. Un grado equivale a 60 minutos. Entonces, si yo tengo, es la mitad de un grado, o que yo tengo es la mitad, tengo es medio grado. ¿A cuántos minutos va a ser, Franco? Este 0,5. ¿A cuántos minutos va a equivaler? Fácil, a la mitad. ¿Cuál es la mitad de 60? 30. Entonces equivale a 30 minutos. Entonces tú puedes decir que 180 grados entre 8, ¿a qué va a ser igual? A 22 grados, 30 minutos. Y esta es la respuesta formal. Cuando tú estés haciendo un examen
y tengas varias opciones, te va a aparecer opciones así. Te va a aparecer opciones de grado, minutos y segundos. Si a ti te da un grado en decimal, ¿qué tenemos que hacer? Transformarlo. Entonces, voy a hacer un print de pantalla. Voy a hacer un print de pantalla. ¿Me escuchaste todo lo que dije, Franco? Déjame ponerlo en pausa. Dame chance. Ya, ahí. Ahí sí. Ya. Ajá, en un triángulo ABC. En un triángulo ABC. Perfecto. Nos dice, en un triángulo ABC, AB es igual a BC. Entonces, ahí ya tienes una característica. Muy bien. De todas formas, las características también las voy a colocar aquí, las relaciones. AB es igual a BC. Siguiente característica. Nos dice, en AC se ubica un punto M. En AC se ubica un punto M. Entonces, y en BM, un punto N, tal que AN es igual a M, es igual a BN. Ya. O sea, es como un punto medio, verlo de esa manera. Verlo de esa manera. Entonces, M, estará como por aquí, ¿cierto? Este sería M. Nos dice, repito, AC se ubica un punto M, no necesariamente el punto medio, no necesariamente, un punto M. Y en BM un punto N. Entonces, BM, si yo quiero trazar BM, Franco, ¿cuál sería ese trazo? Si yo quiero trazar BM, exacto, bien, ese sería BM. Ahora, me dice, y en BM un punto N, tal que, entonces, muy bien, pero no, ese punto N no iría ahí, ese punto N no iría aquí, iría es aquí. A ver, te voy a ayudar en eso. El punto N iría aquí, ¿cierto? Aquí. Fíjate. Vamos a leer el enunciado. Dice, en AC se ubica un punto M. Perfecto. Y en BM un punto N. Un punto N. Tal que, aquí es donde viene la relación, tal que la distancia de AN es igual a M. Es decir, esta distancia tiene que ser igual a esta distancia. Por eso es que yo no lo continúo para allá. Lo que hiciste tú, de continuar el N hacia arriba. Profe, a ver. Profe, ¿por qué no entendí? Justamente lo estoy explicando. Fíjate. Voy a borrar. Fíjate, voy a borrar. Si yo hago esto, claramente nos vamos a dar cuenta que la distancia que hay de aquí a N, o sea, imagínate que este fuera N, como hiciste tú ahorita, que este fuera N. Nos damos cuenta claramente que la distancia de AN nunca va a ser la de AM, ¿cierto? Y nos están dando esa condición, nos están diciendo que AN es igual a ¿quién? Vamos a ver las condiciones. AN es igual a AM y es igual a BN. Entonces, esto que está aquí no se va a cumplir. Tú ves, se ve claramente que a n va a ser imposible que esa distancia sea igual a m, ¿cierto? Entonces, ¿sí lo ves, Franco?
Entonces vamos a empezar otra vez, vamos a dibujarlo nuevamente. Voy a borrar aquí, voy a borrar aquí, voy a borrar aquí, voy a borrar aquí, aquí. Esto está bien, vamos a borrar aquí para comenzar otra vez. Vamos desde cero, ¿sí? Desde cero, nuevamente. Borro esto, borro esto. Ya, comenzamos desde cero. Tengo un triángulo ABC. Un triángulo ABC. Me dicen, en un triángulo ABC, AB es igual a BC. Entonces, esta relación, primera relación, AB es igual a BC. Si AB es igual a BC, este es igual a este. ¿Estamos bien ahí? Ahora, en AC se ubica un punto M. En AC se ubica un punto M. No necesariamente en el medio. Puede ser por aquí. Puede ser por aquí. Este es un punto M. En AC se ubica un punto M. Y en BM un punto N. Y en BM un punto N. Entonces yo me paro aquí. Este es BM. Este es BM. Y me dicen que en BM ubico un punto N. Entonces, un punto M que no necesariamente está en el medio. Lo puedo colocar por aquí. Un punto N. Ahora, tal que, escucha bien, tal que AN es igual a M. ¿Cuál es la única condición para que AN sea igual a BM? ¿Cómo lo dibujarías tú para que AN sea igual a AM? Si esta distancia, si esto que está aquí es el origen y este es el punto de llegada, ¿cierto? Este que está acá es el origen y este es el punto de llegada, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí sería mi punto de origen y mi punto de llegada, ¿cierto? Entonces, AN es igual a M, ¿cierto? Entonces, esa es la condición que me están diciendo. AN es igual a M. Entonces, esto que está aquí es exactamente igual a esta distancia que está aquí. ¿Se entendió mejor ahora? ¿Se entendió? Genial. Barcelona ganó, te lo dije. Ahora, AN es igual a M y BN, ¿qué significa BM? Este también va a ser exactamente igual. Esta distancia de aquí a aquí. Ahora, con esa distancia que tenemos ahí, nos dicen, si el ángulo, vamos a colocarlo aquí, si la medida del ángulo, veas MBC, si la medida del ángulo MBC es igual a 20 grados, si la medida del ángulo, calcula la medida del ángulo BAN. Calcula BAN. Entonces, la medida del ángulo BAC te están diciendo que vale 20 grados. Entonces, la medida del ángulo MBC, ¿cuánto vale? 20. Entonces, automáticamente la medida MBC, este sería 20 grados. ¿Cierto? 20 grados tenemos ahí. Ahora, vamos a aprovechar las relaciones, ¿cierto? Vamos a aprovechar eso. Si este ángulo, si este lado es igual a este lado, ¿qué podemos hacer ahí, Franco? Este ángulo es exactamente igual a este ángulo. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué otra relación podemos aprovechar? A ver. Si este lado es igual a este lado, ¿cierto? AN es igual a BN, puedo este ángulo es exactamente igual a este ángulo. ¿Cierto? ¿Eso que dice ahí está bien o está mal? Ok, ahora, si ese ángulo vale, no sé, dime una letra cualquiera, X o alfa, X. Vamos a colocarle X.
Ya, que me salió una propaganda. Vamos a colocarle X. Si este ángulo vale X, ¿cuánto vale este ángulo que está aquí? X también, ¿cierto? Entonces, este ángulo vale X. Ahora, este ángulo yo no sé cuánto vale. Vamos a colocarlo, no sé, en verde. Yo no sé cuánto vale ese ángulo. Lo podemos colocar de otro color para no confundirnos. Este ángulo no sé cuánto vale. Le puedo colocar tita, porque no sé cuánto vale, ¿cierto? Pero este ángulo es igual a este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? Franco. Respóndeme en el chat. ¿Cuánto vale ese? No vale alfa. No, 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 no. No vale alfa. ¿Cuánto vale? Ajá. Claro, exactamente. Muy bien. Estamos ya en otro level. Ya nos damos cuenta que tenemos dos ángulos externos, uno externo. Exactamente. Esa es. Ahora con eso tan valioso que acabas de hacer ahorita, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos conseguir otra cosa del triángulo? Te pregunto, Franco, te pregunto. ¿Podemos hacer otra cosa? Sí, puedes conseguir ese ángulo, pero... Ah, bueno, a ver, vamos a ver. Está bien, puedes conseguir. Ya. Ujú. Yo haría esto. Yo aprovecho que me están diciendo que este lado es igual a este lado, ¿cierto? Debería aprovechar eso. Entonces, si me están diciendo que ese lado es igual a este lado, aprovecho eso. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale entonces este ángulo? ¿Cuánto vale ese ángulo, Franco? ¿Cuánto vale? Colócalo sin miedo. ¿Cuánto vale ese ángulo? Sin miedo. ¿No sabe? Fíjate, si me están diciendo que este lado es igual a este lado, ¿cuánto vale? Este. Este que está aquí. Ese. ¿Sí lo ves? Ajá. 2x. Franco, ese ángulo vale 2x. Ya, ya. Mucho bleach. Acuérdate. X más. Exacto. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, ahora ya prácticamente ya tienes el ejercicio resuelto. Prácticamente ya lo tienes resuelto. Ahora, a mí me están pidiendo es el ángulo BAN. ¿Cuánto vale el ángulo BAN? El ángulo BAN es lo que te están pidiendo. ¿Cuánto vale? Ujú. Ya el ejercicio está resuelto. Ya lo resolviste el ejercicio. Pero ¿cómo lo resolverías? Yo te he ayudado bastante en hacer el gráfico. Ahora quiero que tú intentes resolverlo. La misión es conseguir el valor de X. ¿Cómo haríamos para conseguir ese valor de X?
Ujú. X más tita, X más tita, X más tita y X más. Muy bien, excelente, excelente. Perfecto. O sea, estás utilizando el triángulo. Recuérdate que le podemos colocar, que este es el triángulo, aquí para que tengas una referencia. Este es el triángulo ABC. Muy bien. Entonces me está quedando 2x más. ¿Solo 2x? No, ¿verdad? Sería 3x. Muy bien. 3x. Tita. X más tita, más X más tita, 2 veces tita. Ajá. Ok, muy bien. Ahora, ya resolví el ejercicio. Yo quiero conseguir es la variable X. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Franco. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Fíjate algo, te voy a ayudar, Franco. Cuando tú tienes ahorita una ecuación que depende de dos variables. Depende de X y depende de tita. Entonces, tú tienes que analizar qué ecuación me permite despejar una sola para sustituirla en esa ecuación. ¿Habrá alguna ecuación de todos esos triángulos que hay ahí que me permita despejar una variable en función de la otra? Exactamente, esa es la ecuación. Muy bien, Franco. Justamente esa es la ecuación. Excelente. Entonces, fíjate algo, Franco, para que no te quede en fracción, ¿qué puedes hacer? Tú necesitas es 2 tita, pero tú tienes es tita. ¿Qué vas a hacer? Simplemente multiplica esta ecuación por 2. Si tú multiplicas esa ecuación te va a quedar 8x más 2 veces tita igual a, ¿cuánto es 180 por 2? 360. Entonces al final me está quedando que 2 veces tita es igual a 360 menos 8x. Entonces, si yo despejo de ahí 2 tita y esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 1, ¿qué harías entonces? Te va a quedar 3x ajá, sería 3x más 360 menos 8x, muy bien, igual a 160. Perfecto. Ahora, si yo quiero despejar mi variable x, ¿qué hago? Bueno, simplifico. 3x menos 8x, ¿cuánto es? Menos 5x. Como es negativo, lo paso para el otro lado para colocarlo positivo. Te va a quedar 200 es igual a 8. ¿Por qué 8? ¿Por qué 8? Si yo tengo 8, ajá, ahora sí, ya. Me está quedando 8x menos 3x. Ese 5 multiplica la variable x. Ahora, ¿qué hago?
Lo paso a dividir. Al final me está quedando que X es igual a ¿cuánto? 40 grados. Excelente, Franco. Muy bien. Entonces, al final, el ángulo, la medida del ángulo BAN, la medida del ángulo BAN es igual a ¿cuánto? A 40 grados. A 40 grados. Excelente. Voy a hacer un print de pantalla. Voy a hacer un print de pantalla. Un momento. Voy a hacer un print y te lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Fíjate, ese ejercicio tenía level y lo pudiste hacer. Amor, ya. Está ahí mi sobrino. Déjame ver un momento. Rapidito, Franco. Dame un segundo. Ah, ya se despertó Fiorella. Ya. Voy a pasarte la foto. Ya, ahí. Voy a compartir ahora. ¿Qué te pareció este ejercicio? Del 1 al 10, ¿cuánto le das? El de ahorita. 7. Ah, su madre. A ver, vamos a colocar otro entonces. Vamos a ver, vamos a ver. Déjame ver cuál agarro. Voy a tomar otro. Sediana en la figura, en un triángulo. Este me gusta. Aunque no, primero este. Quiero ver si estás en la capacidad ya de hacer este ejercicio. Yo espero que sí, Franco. A ver, ¿cómo harías ahí? Franco, específicamente este ejercicio va directamente a ti. ¿Cómo haríamos ahí? A ver. Ajá. Ahí lo puedes ver, Franco. Perfecto. Fíjate, en la figura muestra un triángulo cuyo tercer lado X es un número entero. Determina la suma del mínimo con el máximo valor de X. Entonces, yo estoy seguro que ya tú estás en la capacidad de hacer este ejercicio así. Ajá, muy bien. Ok. Es 15, ¿verdad? 15 unidades menos 8 menor a X y 15 unidades más 8. 7 más 15 menor a X menor a 23. Ya, muy bien. Ajá. Entonces, te están pidiendo, eso está excelente lo que acabas de hacer, muy bien. Ahora te dice, en la figura muestra un triángulo, cuyo tercer lado X es un número entero. Ya, determine la suma del mínimo con el máximo valor de X. ¿Cómo harías ahí? A ver. A ver, Franco, no te veo. No, espérate. No puede ser. A ver, si le doy control Z, no lo regresa. Pero rápidamente. Yo lo coloco aquí. 15. Voy a colocar de otro color. 15 unidades más 8 unidades menor a X menor a 15 unidades menos 8 unidades. ¿Cierto? A ver. Entonces me están pidiendo, determina la suma
del mínimo con el máximo valor de X. ¿Cómo harías ahí? Determina la suma del mínimo. O sea, de un lado te está quedando 15, 15 más 8, 23. De un lado te está quedando 23U menor a X. Y del otro lado te está quedando, aquí está al revés, perdón. Aquí la desigualdad, me equivoqué aquí, déjame colocarlo bien. Este es mayor, este es mayor. Este es para acá, así, así. Entonces 23 es mayor que X y mayor que 15 menos 8, 7. 7, así sí. ¿Cómo haríamos entonces ahí, Franco? Si me están pidiendo determina la suma del mínimo con el máximo valor de X. A ver. Puede ser, ahí se ve. 1. A ver, determina la suma del mínimo con el máximo valor de X. Pero no lo veas de esa manera. Fíjate, ese ejercicio, nosotros no habíamos dicho cómo calcular el máximo y cómo calcular el mínimo. Te están pidiendo la suma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular, profe, podrías, como mínimo, no entendí eso del mínimo. Ya. Fácil, fácil, fácil. Fíjate lo que voy a hacer, fíjate lo que voy a hacer. Fíjate lo que voy a hacer. Determina la suma del mínimo con el máximo valor de X. Entonces, si yo voy a calcular un X mínimo, porque es lo que me están pidiendo, determina la suma del mínimo con el máximo valor de X. Esto es lo que te están pidiendo, te están diciendo, determina la suma del mínimo con el máximo valor de X. Entonces, ¿cuánto vale mi X mínimo? ¿Cuánto vale mi X máximo? Fácil. Veo los intervalos. ¿Cuál es el mínimo valor que puede tomar X? ¿Cuánto vale mi X mínimo, Franco? ¿Cuánto vale mi X mínimo, Franco? Puedes escribirlo en el chat. Lo estoy viendo. ¿Cuál es el valor mínimo de X que cumple esa desigualdad? No sé, profe. ¿Cómo no vas a saber, Franco? Eso lo hemos visto. Fíjate, no lo veas, ¿cómo te explico? O sea, velo de manera matemática. Nos están dando un intervalo. Entonces, ¿cuánto es el mínimo valor que debe de tomar X? Fácil, el 8. ¿Sí o no? 23 es mayor que 8 y 8 es mayor a 7. Y fácil, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar X? Escríbelo por el chat. Escríbelo por el chat. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar X? Es que no entiendo muy bien la pregunta. Ah, ya. Si quieres, vamos otra vez, pero ya va. O sea, vamos a leer nuevamente. Dice, la figura muestra un triángulo. La figura muestra un triángulo cuyo tercer lado, X, es un número entero. Determina la suma del mínimo, o
O sea, determina la suma del mínimo. Por eso yo coloco aquí X mínimo con el máximo valor de X. Máximo valor de X. Entonces, determina la suma del mínimo con el máximo valor de X. Entonces, la pregunta te está diciendo, quiero que me digas cuánto es la suma del valor mínimo de X y del valor máximo de X. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el valor mínimo de X y el valor máximo de X? Haciendo la desigualdad triangular. Si yo hago mi desigualdad triangular, hemos visto el teorema, ¿cierto? Hemos visto el teorema que la suma de dos lados nos va a dar mayor que el otro lado, ¿cierto? Pero también vimos que la diferencia de dos lados va a ser menor que el otro lado. Entonces, si yo combino eso que está ahí, si yo combino estas dos desigualdades, que es el teorema de la desigualdad triangular, que lo hemos visto ya en la teoría, si esto que está aquí yo lo combino, no me genera esta desigualdad. No me genera que 23 es mayor que X y que X es mayor a 7. ¿Sí o no? Entonces, quiero que te des cuenta que relativamente es sencillo, siempre y cuando nosotros primero entendamos el enunciado. Por eso, si tú no entiendes el enunciado, te tomas así sea 30 segundos, un minuto más y lo vuelves a leer. Tú dices, ya va, ¿qué me están preguntando? ¿Qué me dicen? Me dicen, determina la suma de qué. Allá me dicen, determina la suma del mínimo con el máximo valor. Entonces, ya mira, el mínimo, pero el mínimo de quién. Fíjate, ¿el mínimo de quién? El mínimo de X. ¿Y el máximo de quién? Me dicen, con el máximo de X. Entonces, yo debo de sacar un valor mínimo de X y debo de sacar un valor máximo de X. Entonces, la pregunta es clara. La pregunta dice, determina la suma. Entonces, si es la suma, es porque voy a sumar algo. Por ejemplo, A más B, por ejemplo. Pero te dicen, determina la suma del mínimo. Entonces, ¿este valor quién va a ser? El mínimo. El mínimo. Con el máximo, entonces, ¿este valor quién va a ser? El máximo. Pero mínimo y máximo ¿de quién? De X. Entonces, ¿cómo yo tengo ese valor de X? Aplico el teorema de la desigualdad triangular. Digo, la suma de dos lados tiene que ser mayor que el tercer lado y que la diferencia de esos dos lados tiene que ser menor al lado que no tomé, ¿cierto? Entonces, si yo sumo 15 más 8, 23. 23 es mayor que X, pero X va a ser mayor a la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia de 15 menos 8? 7. Entonces, me está quedando 23 unidades, es mayor que X, mayor que 7, ¿cierto? Entonces, si me están pidiendo el X mínimo y el X máximo, me fijo en la desigualdad. Vamos a colocar la desigualdad aquí. Tengo la desigualdad, fíjate, si yo uno esto, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar X. X va a ser mayor que ¿quién? Que 7U. Pero menor que ¿quién? Que 23U. Se va a colocar aquí. Menor que 23U. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo que puede tomar X para que cumpla esa igualdad? ¿Cuál es el valor mínimo? El valor mínimo sería 8U, ¿cierto? Sería 8U. Vamos a colocar aquí 8U. ¿Cuál es el valor máximo que cumple esa condición? ¿Cuál es el valor máximo que puede tomar X? 22U. Entonces,
La pregunta es precisa. No te están diciendo consiga China, no. Te están diciendo, determina la suma del mínimo y el máximo valor de X. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo de X? 8. Lo coloco aquí. ¿Cuánto vale? 8U. Valor mínimo. Más, ¿cuánto vale el valor máximo de X? ¿Cuánto vale? 22. 22U. El total entonces de eso, ¿cuánto va a ser? 22 más 8. 22 más 8, 30 unidades. Y esa sería la respuesta. Entonces, Franco, ¿se entendió mejor el ejercicio? No te puedo ver. Ya va. Tengo que salirme de la pantalla para poder verte. Ajá, profe. Ya. No era 23. No. Espérate. Fíjate ese detalle. Fíjate ese gran detalle. ¿Por qué? Esto que está aquí es mayor. No mayor o igual. Ponte que en X yo meta 23. Yo puedo decir 23 es mayor que 23. No, ¿verdad? No puedo. Aquí yo no puedo colocar que X sea 23 porque no es mayor o igual. ¿Eso sí? No se entiende muy bien lo que estás escribiendo. Mejor me salgo. Voy a hacerle print de pantalla para pasarte el ejercicio resuelto y te pregunto. Ya va. Voy a hacer print de pantalla. Porque eso parece las letras de